Mucho revuelo han causado en las últimas horas las noticias que se han divulgado acerca de que el partido Justicia Europa irrumpiría en la escena política española, teniendo 4 escaños en el Congreso. Todo esto ha generado un ruido brutal en redes sociales, obviamente por ser el partido que es Justicia Europa y por posicionarse de la manera en la que se ha posicionado, ha recibido golpes por todo lado. El mismo Luis María Pardo habla de que es un partido transversal y que siendo un partido transversal, entonces obviamente su bolsa de votos podría provenir de gente desencantada de la izquierda como de gente desencantada de partidos de derecha. Estamos ante un nuevo auge de un partido al estilo de Ciudadanos, de UPyD, y que por tanto pueda seguir la misma senda y por ende los mismos riesgos hasta el punto de permitirnos vaticinar el mismo final. ¿Es de fiar la encuesta que se ha publicado? ¿Es de fiar el mismo partido de Justicia Europa? ¿Sus propuestas son reales y creíbles? ¿O es una nueva maniobra de distracción para que ganen siempre lo mismo? ¿Corremos el mismo riesgo con Justicia Europa de ver lo mismo que le pasó al vice? Acompáñame en este vídeo porque te daré mi personal punto de vista acerca de Justicia Europa, qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos, cuáles son las oportunidades que tenemos al disponer de este partido como una opción más de voto. Y acompáñame hasta el final porque te diré si para mí Justicia Europa representa uno de los partidos a votar en las próximas elecciones o si directamente lo descarto y por qué. Venga, vamos con el vídeo. Así es, en las últimas horas han proliferado las noticias, las comunicaciones acerca de Justicia Europa, que bueno, yo sigo Justicia Europa porque sigo a Luis María Pardo. Yo te digo que hace un año, cuando las votaciones de las europeas, que fueron el año pasado, si no recuerdo mal, y estaba la campaña con Alvise, bueno, de Justicia Europa yo no sabía nada, ¿no? Es algo que he comenzado a conocer en los últimos meses, poquito a poco, y bueno, voy y sigo conociendo poquito a poco, ¿no? Al final, bueno, la relación con los partidos políticos, yo no soy partidario de que tenga que ser sectaria, ¿no? Como si fuera un juramento, como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? No, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, nunca seré del otro partido o del otro club, ¿no? No, yo creo que en política hay que ver las propuestas, hay que ver quiénes respetan esas propuestas y luego votarles, quienes tienen una coherencia con aquello que proponen, votarlos y si dándole la confianza del voto, ellos finalmente respetan su contrato, su programa de gobierno, bueno, entonces seguir votándole mientras sea así y mientras su propuesta sea afín a mis intereses. Ni siquiera mis valores, sino mis intereses, porque creo que enfocar la política desde un punto de vista de valores es tremendamente pernicioso, es muy engañoso, ¿no? Es decir, no, que ese partido yo le compro todo el paquete ideológico o si me gustan 2 o 3 cuestiones ideológicas, ¿no? Me tienen que proponer otra cosa que no me gustan y al final, ¿qué hago? Yo creo que eso no es una cuestión de buscar un partido político que adhiera perfectamente a nuestros valores o hacer que nuestros valores lo tengamos que negociar con un partido político comprándole todo un paquete ideológico cuando hay determinadas cosas que no nos gustan de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que llegar a este punto, hay que ver cuáles son los intereses comunes. Yo tengo unos intereses, yo tengo una visión de lo que me gustaría para España, qué partidos atienden a esa visión, qué elementos proponen, cuáles son mis prioritarias, cuáles son mis prioridades, cuáles son las prioridades que yo no negocio, no los valores, porque los valores no se negocian, pero los intereses sí. Yo tengo esos intereses de toda esa lista de intereses. Los principales son 1, 2, 3, esto no los voy a negociar y qué partido me ofrece respuesta que a mí me gusta a esos intereses, yo los voy a votar mientras mis intereses sigan siendo los mismos y sigan coincidiendo, porque mis intereses pueden cambiar, mis valores no, pero mis intereses sí. Por tanto, yo creo que es muy importante que los españoles dejen de ver la política desde un punto de vista sectario de paquete ideológico, ¿no? Es decir, un partido político me vende un paquete ideológico y si yo soy de ese partido político tengo que comprárselo todo, no. Primero, un partido político, cuando te vende un paquete ideológico, cuando te vende un paquete de valores, te está obligando a que tú negocies tus valores y no debes por qué negociarlos. Lo único que puede negociar son tus intereses, de los cuales algunos son inamovibles y lo que tendrás que votar son aquellos partidos que atienden a tus intereses, que tienen un discurso que es afín a tus intereses. Pero recuerda que tus intereses pueden cambiar y cuando cambien tus intereses es normal que cambies de partido. Es como debe de ser. Y mientras los españoles no comprendan este matiz, va a ser difícil entender la política desde un punto de vista pragmático y de mejora para
los españoles, para los ciudadanos, para España en general, porque seguiremos comprando paquetes ideológicos y seguirán engañándonos para que nosotros negociemos nuestros valores. Bien, bueno, ahora, a partir de aquí, lo que tenemos es esta noticia. El 70% de los españoles aboga por elegir directamente al presidente del gobierno, The Objective. Ojo con esto, Marcos Ondarra, ¿vale? The Objective. El 70% de los españoles aboga por elegir directamente al presidente del gobierno. Obviamente, esa es una noticia que es un muletazo muy grande a Justicia Europa, con lo que The Objective también comparte los colores corporativos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Justicia Europa, entre sus intereses, entre su propuesta, está el hecho de que la presidencia del gobierno sea elegida directamente por los ciudadanos y no a través de partidos que organizan sus propias listas, tienen su propia mafia, tienen su propia mercadeo interno para ubicar a una persona por delante de otra porque le debe más el partido respecto a otra debido a favores internos que son ajenos a nuestros intereses y que atienden más bien a la disciplina y a la mafia, a las corruptelas internas de los partidos. Una forma de precisamente darle coto, no digo eliminar, pero darle coto a la mafia de la partitocracia es quitar a los partidos de la ecuación y permitir que el presidente del gobierno sea elegido directamente por parte de los ciudadanos y a partir de ahí pueda configurar el gobierno de acuerdo con, bueno, su gente de confianza. Dentro de la propuesta de cada candidato habrá, por tanto, una propuesta de ministros. Oye, yo cuando seré presidente de gobierno, estos posiblemente serán mis ministros, ¿no? Se le preguntará, mientras que si estamos en la lógica de la partitocracia, los candidatos se arrogan el derecho a no hablar de quiénes serán los ministros, porque dentro de las corruptelas internas del partido no quieren quedar mal con otras personas internamente. Es decir, que el hecho de que el presidente sea elegible directamente por el público, por los ciudadanos, permite una mayor transparencia incluso en los programas de gobierno, incluso en decir el candidato a la presidencia cuáles serán sus alianzas. Mientras que ahora funciona al revés. Tú votas un partido y después ese partido coge tu voto y con el voto ya en el bolso se arroga el derecho a pactar con quien quiera, tal como hizo Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, haciendo un gobierno de minorías y pactando con gente que, de habérselo preguntado a Pedro Sánchez antes de formar gobierno, si iba a pactar con esos partidos y Pedro Sánchez haber dicho que sí, nadie les hubiese votado. Nadie hubiese votado a Pedro Sánchez, bastante menos votos hubiese recibido. Por tanto, la situación actual permite ocultismo y permite engaños, tal como hemos visto en las elecciones pasadas, donde Pedro Sánchez dijo que no pactaría nunca con Podemos y pactó con Podemos, que traería de vuelta a Puigdemont a España para presentarlo ante la justicia y al final pactó para amnistiarlo, ¿no? Fíjate. Luego tenemos esta otra noticia, siempre de Objective, hay que leerlas juntas. Una encuesta augura 4 escaños a Justicia Europa si se presenta a las generales. Parece que Marcos Ondarra es, digamos, el portavoz dentro de The Objective de Justicia Europa. Está promoviendo información que claramente ubica a Justicia Europa en una situación privilegiada, ¿no?, frente a este medio. Pero, hombre, todos los partidos políticos tienen sus propios medios y sus propios periodistas de referencia y tratan de atender, ¿no?, a determinados periódicos que son más, digamos, no digo afines, ¿no?, más cómodos a la hora de dialogar y tener entrevistas. Y a su vez, todos los periódicos tratan de reportar información de distintos partidos. Hoy ha sido The Objective con Justicia Europa. Mañana podría ser, dudo, el debate, ¿vale? A lo mejor Libertad Digital, pero mañana The Objective podría hablar de Vox también, lo dudo, lo dudo, pero podría hablar del Partido Popular, ¿no? Bueno, a ver, aquí lo que tenemos, obviamente, es una campaña de comunicación de Justicia Europa. ¿Es buena o mala? Es una campaña, al igual que tienen los demás partidos. Por tanto, oye, seríamos tontos si considerásemos que esto no debería ser así, porque si no, un partido, ¿cómo se da a conocer? Ahora, que esta encuesta es real o no es real, no sé, yo me preocuparía más por las encuestas que hace el CIS con nuestro dinero y por los resultados que aporta. Yo creo que 4 escaños a Justicia Europa en las próximas elecciones son posibles, y te digo por qué son posibles, viendo la trayectoria de Justicia Europa de Luis María Pardo. Justicia Europa es un partido político, antes que partido político, asociación. Yo lo conocí que pensaba que era una asociación civil como Hazte funcionan como asociación civil de una determinada manera, pero son un partido político. Bien, entonces, esto tiene un doble filo, ¿vale? Porque como organización civil se han destacado muchísimo en los últimos meses con intervenciones relevantes, no, podría decir incluso determinantes, ¿vale?, en los casos mediáticos más importantes contra el gobierno de Pedro Sánchez. Justicia Europa está personada en el caso de la mujer del presidente, está personada
estuvo personal en la causa del hermano, en las cloacas, Zapatero, creo que también. Fíjate, ¿no? Por tanto, ha estado presente, ha estado emitiendo comunicados y sobre todo ha tenido plaza en determinados medios de comunicación que a día de hoy siguen millones de españoles. Estamos hablando de Horizonte, donde Luis María Pardo tiene un asiento, acude a menudo. Estamos hablando de también periódicos alternativo al status quo, ¿no?, de los periódicos tradicionales. The Objective, lo puedes ver, ¿no? Por tanto, ojo, porque aquí, mira, este es Diario, ¿no? Patricia Rodríguez, que también ha escrito este magnífico artículo, Justicia Europa desafía PP, Vox y PSOE, patriotismo por encima de ideología y partidos, ¿no? En Libertad Digital también con Carlos Cuesta, también ha tenido alcance también con Antonio Naranjo, es decir, con comunicadores que tienen acceso a un público importante, además de estar presente en canales de YouTube como el mío, el de Begoña Gerpe, el de Albert Castillón. Por tanto, sí que tiene una exposición a un determinado público que, oye, se puede plantear votar a Justicia Europa. Es razonable. Y además son altavoces, sobre todo la de Horizonte con Iker Jiménez, que le puede dar acceso precisamente a una masa crítica de votantes importantes. Ha estado repito, en los casos de corrupción, ha liderado determinados momentos en esos casos de corrupción, revelando información, puntualizando sobre cuestiones que han sido determinantes para emitir a trámites algunas denuncias y también para conseguir determinadas condenas, como cuando Luis María Pardo reveló ese famoso correo electrónico que compartía David Sánchez Pérez Castejón con presuntamente su hermano, se llamaba Pedro Sánchez 1212-1212, ¿no? Donde uno es Pedro Sánchez y dos es el hermano. Entendemos, lo podemos desprender así. Pero también recordar la información también que ha dado a conocer Justicia Europa en el caso de las cloacas, ¿no? Con toda esa información, no olvidemos, Luis María Pardo también es guardia civil, o ha sido, bien, y ahí fue fundamental cómo revelaron toda la información referida a cómo el DAO de la Guardia Civil trató de torpedear precisamente la investigación de la juez de instrucción, Beatriz Biedma, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos varios elementos que han puesto a Luis María Pardo en una posición prominente, en una posición que hace que mucha gente lo pueda ver como líder de una alternativa política valiosa. Aquí tenemos la encuesta, sondeo de NC Report, Justicia Europa estaría en el Congreso con 4 escaños, se llevaría 4 en la Comunidad de Madrid. Fíjate, un 11% de votos. Pero no hay que olvidar que la estrategia de Justicia Europa está siendo efectiva para erosionar votos también de la izquierda. ¿Por qué? Porque Luis María Pardo y Justicia Europa no se han centrado solamente en una propuesta ideológica, de paquete ideológico completo, es decir, cómprame todo el paquete, soy de derecha, soy de izquierda, no, sino una propuesta transversal, pragmática, de coincidencia de intereses con la población. Es decir, yo no te voy a vender una serie de valores para obligarte a comprarme todo el paquete ideológico, sino que te voy a proponer una serie de intereses y si tus intereses coinciden con los nuestros, nos puedes votar, ¿no? Fíjate lo que anunciaba Luis María Pardo. Nuestra denuncia por el ático de 6,3 millones vuelve a marcar el camino. Una vez más, Justicia Europa liderando la sociedad civil en una causa que comienza a ser bastante comprometida para la Comunidad Autónoma de Madrid y para Isabel Díaz Ayuso. Señal de que Justicia Europa no se casa con un espectro ideológico concreto por el que tú le tengas que comprar todo el paquete ideológico. Nuestras denuncias activan a los partidos del 78, de izquierdas a derechas, que siempre llegan después de aparentar que hacen algo. Esta vez ha sido el PSOE. La Fiscalía de Madrid ha remitido al juzgado, que ya investiga la compra del ático de Planifica Madrid, la denuncia que mantendría abiertas, incluida la presentada posteriormente por el PSOE, que copiaba nuestros argumentos y la de varios particulares. Todas llegan ahora al procedimiento judicial abierto sobre unos hechos que nosotros ya habíamos llevado ante la justicia. Fueron los primeros en denunciar el caso Ayuso del ático y también fueron los primeros en posicionarse en determinadas corruptelas también del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez. Mucho discurso político y muchas declaraciones, pero cuando había que actuar judicialmente, Justicia Europa actuó. Después llegaron los demás y algunos ni siquiera han aparecido. Parece que solo se enfrentan de cara a la galería para después repartirse sillones o por interés electoral. Nosotros no. Mientras tanto, algunas terminales mediáticas de PSOE nos atacan precisamente por haber denunciado este caso antes que ello. Quizá pensaban que solo íbamos a perseguir la corrupción cuando afectara a ellos. Se equivocaron. Estamos orgullosos de recibir ataques de ambos lados de 78.
No hemos venido a gustar a los políticos ni a proteger sus sillones. Hemos venido a cambiar las cosas para los españoles. La lucha contra la corrupción no tiene ideología ni partidos políticos. Si hay corrupción, luchan contra la corrupción de izquierda y de derecha. Esto recuerda mucho a Ciudadanos, recuerda mucho el partido de Rosa Díez, UPyD, pero es más, debido a ello, en las últimas horas, Justicia Europa ha recibido muchísima crítica del PSOE, porque el PSOE se ve amenazado precisamente por el hecho de que personas desencantadas del PSOE decidan votar a Justicia Europa, al igual que claramente hay quien dentro del espectro de la derecha, sobre todo Vox, al igual que hicieron con Alvise, señalan a Luis María Pardo porque temen perder votos, que la propuesta de Luis María Pardo haga que primero se corte el sorteo de votos del PP a Vox, sino que la persona desencantada con el Partido Popular tengan una alternativa en lugar de caer en Vox. Ojo. Y además hay personas desencantadas con Vox, sobre todo aquellas personas que no les gusta la relación de simpatía de Vox con Israel, que podrían encontrar en Justicia Europa, que precisamente no propone esos intereses vinculados a Israel, una alternativa de voto. Tan es así que Luis María Pardo publicaba este vídeo ayer, haciendo, digamos, poniendo los puntos en la I, sobre todo una serie de falacias que provienen tanto de la izquierda como de la derecha para arremeter contra Justicia Europa, porque todos los partidos saben que Justicia Europa podría quitarle votos a varios de ellos. Pero ahí está precisamente el engaño. Y ahí está también, además, la arrogancia de los partidos del régimen del 78 que se creen que los votos de los españoles les pertenecen a los partidos. Es decir, me pongo en grande aquí, me estás quitando votos. Fíjate qué arrogancia, qué soberbia, ¿no? Por parte de cada partido decir esto y acusar a Justicia Europa de robarle votos. ¿Cómo que robar votos? No, eres tú que te estás apropiando de los votos que no te pertenecen y que sientes que tienes derecho a tener porque vives en un régimen que, debido a obligar al ciudadano a la compra de un paquete ideológico, de alguna manera le estás extorsionando para que te entregue su voto y después tú hagas lo que te plazca con ese voto. No, no, no. Es que el voto no es de los partidos políticos, el voto es de los españoles que tienen que decidir a quién votar. Y cada propuesta tiene su legitimidad. Punto. De hecho, esto es lo que decía Luis María Pardo en este post. ¿Quitamos votos a alguien? No. Los votos no pertenecen a ningún partido, son de los ciudadanos. Nadie puede considerar de su propiedad a quienes le votaron en unas elecciones anteriores. Además, nuestro voto es transversal y esto es lo que da mucho miedo a los políticos. Otra pregunta. ¿Fragmentamos la derecha? Para nada. Primero, porque no somos de derecha ni de izquierda. Y segundo, porque recogeríamos votos de españoles que anteriormente votaron a opciones de derecha como de izquierdas, además de abstencionistas. Las derechas ya perdieron unas elecciones por dar por hecho que las tenían ganadas, por dar por hecho que los votos de los ciudadanos eran del Partido Popular. Es el grave error en el que cae Feijóo, creyendo que los votos son suyos y que por derecho le tienen que votar. Conviene no repetir el error. Recordemos que tenemos una pésima oposición. Nunca mejor dicho. Un partido con tan pocos recursos puede comprar una encuestadora con más de 20 años de trayectoria profesional, referido a que esa encuesta que le otorga 4 escaños podría haber sido una campaña de publicidad pagada por el mismo partido. Evidentemente no. Hemos pagado por un trabajo demoscópico, profesional, como se paga cualquier profesional por su trabajo. Los resultados son los que son. Nos gusten más o menos, la ficha técnica la tienen todos los periodistas. Podrían haberlo publicado en El Debate, podrían haberlo publicado en Lo País, pero ¿por qué no lo publican esos medios? Tal vez tenemos que preguntarnos, no porque The Objective publicó la noticia, sino porque los otros medios no quisieron publicarla. ¿Qué es lo que temen? ¿No? La encuesta está manipulada, como podemos aparecer con tanta fuerza de repente. No, NC Report realizó 1.200 entrevistas, para mí son pocas, específicamente en Madrid, precisamente para medir con mayor precisión el apoyo a un partido emergente que podía quedar diluido en una encuesta nacional. Somos un partido nuevo cuya exposición y trabajo han crecido enormemente en los últimos años. En la fotografía de un momento concreto, ahora toca seguir trabajando. Y en efecto, Justicia Europa ha tenido presencia en muchos casos mediáticos, ha sido determinante en varias condenas y en varias acusaciones a los casos mediáticos más importantes, donde han dejado además con su actuación patente como los partidos políticos personados, el PP principalmente, brillaba por su inacción, se eclipsaba a sí mismo más bien. Por tanto, Justicia Europa está recogiendo los frutos de un trabajo bien hecho y además tiene exposición mediática en determinado medio con alcance, sobre todo Iker Jiménez, con alcance masivo en España, ¿no? Se confirmará en las urnas
Eso lo decidirán los españoles. Nuestro trabajo no depende de una encuesta. Tenemos los pies en el suelo y seguimos trabajando. Empezamos de cero hace un par de años, sacando muy pocos votos. Desde entonces no hemos parado de crecer por trabajar más que nadie. ¿Qué partido sería el más perjudicado por nuestra encuesta? Dice el PP. Según la encuesta, el 51% de nuestro voto procedería del PP frente al 13% de Vox y el 9,2% de Sumar y Podemos. Ojo, por eso sorprende especialmente la reacción de Vox. Porque molesta tanto que aparezca una alternativa, nos están haciendo lo mismo que el PP les hizo a ellos. Bien, ¿son los 4 escaños lo más importante de la encuesta? Dice, para nada. Son casi lo de menos. Lo verdaderamente importante es comprobar que existe una mayoría social que quiere cambiar las reglas del sistema. Independencia judicial, despartidización de las instituciones, eliminación de las subvenciones a los partidos, límites de mandato y mayor control ciudadano. Algunas de estas reformas superan el 80% de apoyo. Eso es una barbaridad. Los políticos nos están robando en España. Y esta es la diferencia sustancial desde mi punto de vista. Los demás partidos políticos te venden un paquete ideológico metiéndote 2 o 3 cosas que te pueden cautivar y después añadiendo un montón que pertenecen a acuerdos con lobbies, mercadeo de votos y corruptelas internas. Justicia Europa no tiene esa necesidad y te hace una propuesta de intereses. Mientras coinciden tus intereses con los suyos, tú les podrás votar y no tienes por qué comprarle todo el paquete o vender tu voto y tus valores a todo un paquete ideológico. Porque si estas reformas tienen semejante respaldo, ningún partido la lleva al final. Esta es la pregunta, quizás porque supondría cambiar el mismo sistema del que viven, obviamente. Es mucho más fácil mantener a los españoles enfrentados mientras las reglas que sostiene la partitocracia permanecen intactas. ¿Qué está pasando en Vox? No lo entendemos, nos sorprende que dediquen tantos esfuerzos a atacar en algunos, a debatir nuestras propuestas y sorprende todavía más que lo hagan de frente y sean empleados a un ejército de cuentas quienes entren al ataque. Parece que tienen miedo a todo y a todos. Sus líderes lanzan a sus cuentas, no se enfrentan directamente. La mejor manera de desactivar a Justicia Europa es muy sencilla. Asumir nuestras reformas, mejorarlas, llevar a las instituciones. Nosotros seríamos lo primero en celebrarlo. Es decir, que aquí María Pardo hace una labor de humildad diciendo, oye, no tenemos por qué ser nosotros los que ganemos el voto. Nosotros lo que queremos son esa reforma. Es muy fácil hacer que no ganemos voto. Asumir los partidos esas reformas. El hecho de que Justicia Europa irrumpa en la escena política obligará a determinados partidos a hacer ajustes en sus paquetes ideológicos, ajustes que irán en dirección muy probablemente de una mejor propuesta hacia los españoles, un dejar de lado los intereses del partido y si no lo hacen, Justicia Europa veremos si cosechará precisamente los resultados de la inacción de esos partidos. Porque esto no debería ir de Justicia Europa, Vox, PP, PSOE o Podemos. Se trata de conseguir que los cambios que reclama una mayoría de españoles lleguen de una vez a las instituciones. Si otro partido quiere hacer los suyos y llevarlos adelante, bienvenido. Lo importante no es quién cambie el sistema, lo importante es que el sistema cambie, ¿no? Que España cambie. Estoy muy de acuerdo con Justicia Europa, que además en las últimas horas ha añadido una acción más que gusta mucho a muchos españoles. Piden a la Corte Penal Internacional que investigue si Mohamed VI promovió la crisis de Ceuta. Esto es lo que tenemos de La Razón y Luis María Pardo lo comenta. Mientras otros se ponen nerviosos porque proponemos un cambio real y temen quedar en evidencia, nosotros seguimos trabajando. Justicia Europa denuncia la presunta utilización de la población civil contra España en lo que podría constituir un episodio de guerra híbrida. Justicia Europa lleva a la Corte Penal Internacional la crisis de Ceuta y pide investigar al rey de Marruecos. No olvidemos que Justicia Europa, además, había llevado a la Corte Penal Internacional, había denunciado a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad a Netanyahu también. No, por Irán, a Netanyahu y no sé si a Trump también. Piden al Tribunal Penal Internacional investigar si el rey de Marruecos promovió la crisis migratoria de Ceuta. Esto se refiere a Justicia Europa. Luis María Pardo decía, continuamos actuando, debemos unirnos. Lo ocurrido en Ceuta no puede volver a pasarnos. Más de 70.000 personas cruzaron de Marruecos en apenas 2 días. Es un acto de agresión, es una guerra híbrida. Ante unos hechos de esta magnitud no bastan los discursos políticos. Hay que investigar qué ocurrió, depurar responsabilidades y actuar para pararlo. Desde Justicia Europa hemos actuado ya por 3 vías y lo contamos en Antena 3. Audiencia Nacional. Nuestra denuncia ha provocado importantes investigaciones para determinar posibles responsabilidades del gobierno y esclarecer qué ocurrió durante aquellos días. Por tanto, Justicia Europa persigue al gobierno. Corte Penal Internacional han denunciado a Marruecos. Justicia Europa persigue la hostilidad del régimen tiránico de Marruecos contra España.
Tercero, Unión Europea. Han admitido nuestra iniciativa y vamos a denunciar también los hechos ante las instituciones europeas para exigir una respuesta sólida con España. Es decir, si alguien dentro de España ha traicionado a España y a la Unión Europea, que actúe también la Unión Europea. Ante algo así debemos unirnos. La defensa de España está por encima de los partidos, ideologías y gobiernos. Haremos todo lo que podamos desde nuestros escasos recursos para defender la soberanía de España. Eso a mí personalmente es lo que más me gusta de Justicia Europa, que no adhiere a una camiseta, no te obliga a comprar un paquete ideológico completo, no te obliga a negociar tus valores, te hace una propuesta de intereses y sobre todo esa propuesta de intereses no está basada en la pertenencia a una mafia, a un partido político, sino en estar o no de acuerdo con determinadas soluciones a determinados problemas. Sin más, Justicia Europa lo que quiere es que los problemas se resuelvan, no que ganen unas personas u otras para que se mantengan en el poder y hagan con el poder un negocio para sí y para sus afines, tal como hemos visto con partidos como el PP y el PSOE, y tal como otros partidos pretenden ir al rebufo, dándole un mordisco a esa tarta de poder. Esto es lo que más me gusta de Justicia Europa, aunque te digo que hay algo que no me gusta, y es el hecho que no es una prerrogativa de Justicia Europa, es algo que es una prerrogativa de la política española, de que obviamente cuando tú votas a un partido emergente tiene la incógnita de no saber si tu voto acabará en un saco roto, ¿no? Muchos se han sentido traicionados con Albises, muchos ha visto como la ilusión con un proyecto de Ciudadanos, de UPyD, se ha diluido en la nada, ¿no? Los partidos transversales en España no han triunfado y esta duda es legítima plantearla también con Justicia Europa. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿Justicia Europa es un partido que Roberto Crobu consideraría para votar en las próximas elecciones? Te digo sin sombra de duda que sí. No he elegido todavía si votaré Justicia Europa, pero está en mis tan solo son dos las opciones que contemplo para las próximas elecciones. Y una de ellas, obviamente, es Justicia Europa. Y te digo, de esos dos partidos conozco personas a buen nivel. Bueno, Justicia Europa conozco directamente a Luis María Pardo y el otro partido tengo contactos a nivel regional, por lo que me fío más, obviamente, de la persona que conozco y votaría más a la persona que conozco, ¿no? Ese es un elemento importante. Ahora bien, la gran duda que tengo con Justicia Europa es si sabrá hacer frente a los ataques, puesto que entrar en la lucha política significa afrontar aristas, entrar en una guerra sucia donde tratan de echarte barro, fango, mierdas, dispersión de la atención, dispersión del foco, sacarte escándalos para precisamente debilitarte a nivel de reputación, a nivel de partido. Eso es un elemento importante y la gran duda que tengo es si el tiempo que ahora mismo Justicia Europa ha podido dedicar como organización civil a todas esas causas por las que ha sido tan valiosa su presencia puede verse mermado por tener que dedicar tiempo a esa lucha política en el fango, en el barro, ¿no? El riesgo que tenemos con Justicia Europa es que podamos ganar una opción política válida, sí, es cierto, pero podríamos perder una organización civil que desde mi punto de vista, junto con Hazte Oír, ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción y que no debemos perder. Muchas veces cuando un partido, ¿no? Muchas veces cuando alguien se enfrenta a un cambio, ese cambio implica cambio de hábito, de contexto, de conducta, una inversión de los recursos más diferenciada, ¿no? Aquí estamos ante un riesgo importante, que por ganar en opciones políticas perdamos un punch importante, perdamos una organización a nivel civil, ¿no? Que precisamente por no haber estado en política hasta este momento, creo que ha podido hacer las cosas muy bien. Ojalá pueda seguir haciendo las cosas muy bien en los aspectos de sociedad civil, en las causas judiciales, a la vez de ser un buen partido, pero todo esto lo tendrá que demostrar. Desde luego, ese es el motivo por el cual Justicia Europa es una opción que yo contemplo, aunque no es la única opción. Lo decidiré más adelante, pero seguiré muy de cerca la evolución de Luis María Pardo y me haré eco de ella a través de este canal, obviamente, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca de Justicia Europa? ¿Es una opción que contemplas a la hora de votar? ¿Crees que lo harán igual de bien como partido político respecto a cómo lo han hecho ahora en las causas judiciales? ¿Crees que el hecho de entrar en la lucha política puede mermar su capacidad de golpeo, ¿no? de cambiar las cosas desde la sociedad civil? ¿Crees que es necesario para que Justicia Europa sea más fuerte pasar a la política activa en el Congreso? ¿Estarías a favor de ello? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta,
compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos veremos. Y hipear el deporte del verano en YouTube. Hipea para que este vídeo tenga más proyectos. Con este es todo.